programa es patrocinado. Bienvenidos a todos los radioescuchas de la charla empleados de Bernice Zamora y Crece. Esto me está fallando y estamos bien contentos porque están aquí con muchísimos más. Quiero que se hagan un escándalo para que vean que aquí están. Libre de mis amigos, los pequeños que estamos disfrutando de este mes. Le damos la bienvenida a su programa de le damos la bienvenida también a las personas que van a estar aquí en el programa de Benito. Está mi amigo Jorge Trepeña y Berenice está en nuestra fiesta. Así porque tiene un problemita en su garganta. Entonces, como última iniciativa, estuve un poquito con este programa el día de hoy. Vamos a estar así bien contentos y bien, pero bien entretenidos con los amigos que estamos participando. En primer lugar, Rivera, que se llama el debut. El día del niño, que es un programa completamente y estamos también a Jorge, bienvenido, muy buenos días. Estoy muy, pero muy contento, porque ya llegaron todos los participantes de este concurso. Los recordamos que han sido 6 minutos en programa. Vamos a saludar a mi amigo. Y tenemos a saludar a la amiga. Y a Minet, y también tenemos a Benito. Muy buenos días, Benito. Y tenemos un invitado especial. ¿Quién es nada más y nada menos que Said? A ver, ¿quién es? Omar se trajo a sus títeres, así como yo me traje en esta mañana, Juanito. Vamos a hacer mención de nuestros amigos, los productores tan pequeños, quienes nos van a estar acompañando esta mañana. Ellos son Rex y Creative, imaginación al alcance de tu mano. Ahorita vamos a platicar qué es lo que hace Creative. Para ti, un delicioso detalle, salsas caseras, la buena. Oh, qué rico. Y también nos acompaña Soquera, ¿lo pronuncia bien? Soquera, repostería, cursos de armado y decorado de pasteles. Las Dorias, productos de harina de trigo. Tenemos también manzanas crudas, pan de cada día, que son los originales. Los que están en lagartos de la y están rellenos de también nos acompaña creaciones de Ángel, todo perfecto, todas escenarios temáticos, bautizos, cumpleaños y graduaciones con creaciones de Ángel. También nos acompaña apicultor que te cuida y cura, productos apiterapéuticos. Y para eso tenemos a nuestra amiga que nos está acompañando esta mañana y a los productores tan pequeños. Así es, mis amigas Silvia Cordes, que nos acompaña de Creative. Es un profesional, ¿verdad? Todos los productores que nos acompañan ahí en Institución, que es una seria, que es un tema que es un canal de la gente que está aquí, llena de todos nuestros amigos que sí, y a nosotros, los tantos felices que ustedes nos conocen. Y bueno, tenemos Silvia Morquín, que nos acompaña de aquí. La primera pregunta que me digan, ¿cómo tiene que vivir en el producto que ustedes? Nosotros trabajamos desde diseño de diseño, con papel, sí, agarrando lo que es la técnica de origami, la técnica del escáner, y hacemos álbumes fotográficos muy creativos y muy diferentes. ¿Cómo es que surge la idea de Creative? Bueno, eso surgió desde hace unos 10 años, siendo educadora, trabajando con niños, de que siempre nos quedan rechazaría de listones, papeles, y con eso empezamos a decorar sus fotografías que vamos a crear. Tengo más de 10 años. Más de 10 años, me parece buena experiencia, muy buena experiencia. O sea, que la experiencia es la que
a comentar, ¿verdad? ¿Cuál has tenido de increíble las fiestas de ahora en lo que es el pabellón? Muchas satisfacciones porque es algo nuevo que aquí no hay. Es una técnica muy novedosa y que a la gente le ha llamado mucho la atención. ¿Cómo que invitas a nuestros amigos? ¿Qué ofertas tienes para nuestros amigos? Tenemos lo que es el 10% haciendo sus contrataciones para los eventos, hablando de invitaciones, eventos o cualquier otra cosa que ellos lleguen a interesar. Ahora le voy a aprovechar que ya tengo. Es que vos, por más que la Estamos lo que es el teléfono 810 82 86 88 y lo que es el correo silvigarza@hotmail. 833 182 88 y el correo silvigarza@hotmail. Bueno, entonces los invitamos para que nos acompañen y regresamos a siguiente también. ¿Tienes alguna otra información? Vamos a lo que ya lo viste ahí en la feria. Sí, estamos el 15 de abril. No, porque estoy trabajando con campeón. Sí, dije algo de ok, ya llegué a y sobre todo apoyando a las organizaciones nacionales eso verdad de apoyarnos y efectivos que hacemos y que vamos a empezamos así los niños vamos a un corte entonces empezamos con su programa y no se sigue porque mucho tiempo mañana es una buena tarde. Continuamos. No te canses. ¿Quieres conocer los países y no sabes qué hacer? Xavi es calidad y hogar. Llenar este mes de vacaciones con familia. No lo pienses para que conozcan las promociones que te realiza Xavi para ti mismo. Calidad 200 al la centro Mateo. ¿Tu negocio es pequeño? Anuncios y avisos. Esa es mediana. Anuncios y avisos. Anuncios y avisos. Anuncios y avisos. Esta charla está cada vez más interesante. Continúa con nosotros. Aquí tenemos un pronto muy especial para mi amigo Marcos, que pusieron la lectura de mi sistema, con equipo Se aprovechan de mi nobleza. Todos sus movimientos están fríamente calculados. Y también las cosas se hacen con...
¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Nos casa por fin! Bueno, al menos eso anhela. Calma, calma, que no panda el cúnico.
¿Y por qué crees que sea importante tener una educación ecológica? Los helicópteros de aquí, pero a ver, tú estás con mi amiga Yamile. Vienen de varios países como aquí en Tampico. ¿Y por qué crees que sea importante esa cosa que se llama ecología en un entorno tan bellísimo que tenemos rodeado de agua? Porque a veces cuando vienen los turistas opinan las cosas de Tampico. ¿Opinan que la ciudad puede estar muy? Muy Tampico en lugar de Tampico. ¿Puede ser? ¿A eso te refieres? Y a ver, un niño tan pequeño pensando como tú que tiene acerca de la ecología, viviendo en una zona tan maravillosa rodeada del río. Esta ciudad de Tampico. Dale un Tampico que no se trabe. Es muy hermosa por su ecología. Tiene un chorro de ecología. La laguna, todos los parques, el jardín de árboles, el parque metropolitano. Tenemos una ecología maravillosa, pero hay que saber conservar para que siga siendo maravillosa. Recuerden que nosotros somos los responsables de que cuidemos nuestras áreas donde tenemos agua, nuestras áreas donde tenemos luz, donde tenemos árboles y nuestras áreas donde también viven animales que conviven con nosotros. Y que para un niño tan pequeño debe ser muy importante conservar estas áreas limpias, porque así como dice mi amiga Yamile, esto puede perjudicar al turismo, pero también nos puede perjudicar a nosotros, ya que vivimos rodeados de agua. Ustedes saben lo que ocasiona una pila cuando la arrojamos hacia la calle. Cae la pila, y esta pila, si cae en el agua, saben ustedes que la empieza a contaminar, y esa agua se vuelve ¿qué hay, Yamile? Se mueren los pescaditos, y después de morirse los pescaditos, si tenemos un mal entorno ecológico, los que siguen en morirse somos. En un comercial, las empresas que contaminan a veces los echan por los ríos, que es basura, y empiezan a contaminar y los niños empiezan a lavarse las manos o a lavarse los dientes, que siempre nos enjuagamos con agua de la llave, y entonces se les queda la toxina y se las pasan y quedan contaminados. Muy bien, no, como que un guau, no, eso. ¡Ah, bravo! Y a ver, también nosotros podemos hablar de cosas interesantes. También los niños tenemos derecho a hablar de cosas que nos pueden llegar a perjudicar. A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿O hay algo que quieran seguir hablando acerca de esto? Yo creo que quieren escrito, ¿verdad, Yamile? Yo soy Yanire, tengo 9 años, cumplí 10. Ah, quería decir su cumpleaños. Pero bueno, acabas de cometer un error, lo acabas de decir al aire y van a ir más gente a tu casa, así es que prepara más más. Muchos saludos a todos que nos están escuchando. Aquí en la Universidad 98.5 invité por ¡Qué buena historia! ¡Perfecto! Ya sabes, tú se vuelve este rollo. Yo quiero ver si alguien de ustedes me quiere compartir un chiste. Levante su mano. El que quiera primero. Ay, ¿por qué? Mira, qué milagro, Omar fue primero. es la vieja del perro. ¿Cuál es la frase más popular del perro? ¿Cuál es la frase más popular del perro? Eres muy buena, muy buena. ¿Alguien más? Ya no tenía un cuento si te quieren. ¿Qué va?
el banco que no es un grito de la que no me dice la gente. ¡Ay, ¿Por qué el perro? ¿Por qué el perro muerde la cola? ¿Por qué el perro no pone la cola? ¿Por qué, Yamile? Vamos a un corte. La siguiente pregunta. Ok. Hay algo importante. Recuerden que los niños también tenemos derecho a opinar y a opinar cosas inteligentes. ¿Qué piensan acerca de la lectura? ¿Por qué creen que sea importante leer? A ver, Omar quiere ser primero. Para que cuando ya estemos más grandes leamos más rápido, pero eso sí, no recorridos. Muy bien, esa viene siendo parte de la lectura. ¿Alguien más quiere opinar acerca de la lectura? ¿Por qué creen que sea importante leer? Porque es muy divertido y cuando estés grande ya aprender a leer bien y recorrido. Después nos enseñar a tus hijos. Muy bien. Sobre todo la lectura sirve para los seres vivos y los seres humanos. Para que cuando podamos tener un trabajo podemos leer y sobre todo pues aprender. Oye, vamos a hacer una pregunta a mis amigos ahí. Nos acompaña de tiempo al que es invitado el día de hoy. A ver qué opinas de la lectura, ¿no? ¿Sí? Claro, él no participa. Es parte de nuestra sociedad cultural. Es parte de nuestra sociedad cultural. ¡Bravo! Recuerden que la lectura es divertida. La lectura no debe de ser la fuerza y que es de las formas más antiguas que hay para divertirse. Es por eso que le están poniendo ahorita mucha atención a lo que es la lectura. Todos los rincones y todos los salones de clase tienen un rincón de lectura para niños. Y recuerden que también pueden ir a pasear a las bibliotecas públicas, porque todos tienen un rincón especial de lectura para niños. Y que la lectura no sea fuerza, Pinky. Que no debe de ser, al contrario, es un ejercicio que todos los días deben de ser conocimiento, porque lastimosamente hay niños que ya dan 10 años, 9 años, 8 años, leen como niños de 5, O sea, la verdad, eso sino también es para poder heredar o transmitir conocimientos. Si nosotros empezamos a educar a nuestros pequeños que los libros son divertidos, después no vamos a batallar en un futuro cuando ellos tengan que leer porque están estudiando una carrera universitaria. Exactamente. Vamos a hacer una pregunta especial. Esta pregunta es para definir quién se queda y quién no se queda. Entonces, así es que tienen que contestar sinceramente lo que ustedes piensan en esta última pregunta. La pregunta es, ¿por qué ustedes se tendrían que quedar en el concurso de la charla? A ver, allá va Omar. Primero, ya sabes, levanto primero la mano. A mí porque me gusta, a mí porque me gustaría que me dieran a nivel nacional. ¡Órale! Eso, muy bien. A ver, mi amigo Benito, ¿por qué te gustaría quedarte en la charla? ¿Por qué tendrías que quedarte en la charla? Hacer lo que quiero un día y nada más. ¿Y mi amiga Yamile? Cuando vamos a hacer un trabajo que se trata de la charla en la escuela, ya lo podemos contestar mejor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué experiencia sienten que les dejó haber venido a estar haciendo radio en vivo? El estar aquí con nosotros. Claro, que es muy divertido. Podemos mejorar que cuando estemos grandes, ya podemos saber quién es la radio. Ya tienen que contar los niños. Porque esta estación, yo sé que se escucha, no, esta sí se escucha a nivel nacional. Pero porque me gusta aquí y gano, quiero quitar mi chorro de aquí. Bien, órale, muy bien, muy bien. También te sirve que te acompañemos y a compartir con
con todas las pequeñas experiencias que estás viviendo, ¿qué opinas de los pequeños? ¿Qué opinas? ¿Qué nos puedes decir de ellos? Es una oportunidad para ellos que desde chiquitos se vayan conociendo esa parte que les ayuda a conocer el mundo, y aparte pues se van expresando lo que van conociendo. Exactamente. Invítanos por último, a ver si tenemos un último contacto para que se chequen. Que los invito a que nos visiten en la feria. Vamos a estar hasta el día 15, lo que es el Pabellón de Productivos Locales. Perfecto, nos vemos. Cualquier cosa también. Bien, ahora vamos a platicar. Señorita, acaba de estar aquí con nosotros la mamá de Omar. Muy buenos días. Señor, ¿qué sería? ¿Qué es el sería? Sí, de verdad, no es chocolate. Eso es sorprendente. Yo les quiero dar las gracias por la oportunidad que le dan. Pues así que ganen el mejor y pues él se está divirtiendo. Es lo que hace. Y lo mejor en la vida que divertirse. Ese consejo va para los papás, porque luego a veces queremos obligar a los hijos. Espérense. Exactamente. Tenemos aquí también al representante legal de Yamile, que ya también es el show que decía, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos quiere decir de Yamile en su participación? Bueno, se han estado muy bien, ellos quiso siempre, no sé, estar pues el día importante y pues muchas gracias por darle la oportunidad de estar ahí. ¿Y cuál es su nombre? Abigail. Abigail. Y ahora tenemos la representante legal de Benito. Muy buenos días. ¿Cómo se llama? Buenos días, Carolina. Señora Carolina, ¿qué le pareció haber estado en el curso de Bertrand de Benito? Bien, continuamos, nos queda todavía un poquito de tiempo, o ya más bien nos estamos despidiendo, y ahora sí, vamos a decir quién se va a quedar a cargo del programa el próximo 30 de abril. Así es. A ver, ¿de quién se queda? ¿Quién se queda? Los jueces están decidiendo en este momento. Omar, ¿quieres decir algo? Fue Mickey Mouse Omar, ¿y se me patina? Ya. ¿Qué quieres decir entonces? El inglés lo mastico muy poco. Una opinión. Creo que es muy importante. A mí me encantaría que estuviéramos tres. A mí me encantaría que estuviera uno de los chicos en cargo del programa y los otros dos chicos estuvieran colaborando dentro del programa. Yo creo que en primer lugar es más menos que Ana. ¿Quién se queda? ¡Ay! Bueno, pues no se quedan. Número 2, número 2, Benito. Así es. Bueno, igual que yo también opino igual, se queda nomás, se queda Benito. Todavía no termina el número 1. Benito, yo sé que quizás no es contigo, pero no sigas conmigo. Y Omar, pues ya no lo tienes conmigo, lo tienes a ¿verdad? Todos modos, excelentes dudas y vamos a hacer el programa a ver si ayuda. Y a Yamile, muchísimas gracias, Yamile. Honrosamente, representante de las pequeñas. Muchísimas más ya ganas de estuviste aquí con nosotros y estuviste bien divertida, yo lo sé. Y nosotros contigo. Gracias por haber participado con nosotros. ¿Quieras? Tú ya ganas. ¿Quieres ya? ¿Saludos a alguien?
A ver, aquí hay salud. Eres lo máximo. Saludos, ¿verdad, alguien? ¿Te grito? Saludos a mi mamá, como está escuchando, y a mi papá también. ¿Tienes a tus animales? Quiero que le mando. Said, nuestro invitado, nos olvidamos de Said. Saludos, Víctor. Pues sí, a mis amigos de la escuela, porque era mi mejor amigo. Y a la pareja. Hola, chicas, buenas cosas cuando vuelvas, Mamá, espérame que comienzo a hablar. Ojalá que les haya gustado mucho este programa de Charla con Hombre. Mi nombre es Denise, que no es un docente, chingón, presente de Morilati. Y próximamente mejorando ya en su garganta va a estar con ustedes. Pero que ella que es la titular de este programa, le damos muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, yo agradezco mucho al programa La Charla, ya que ha difundido mucho mi trabajo y gracias a eso vamos a representar a Tamaulipas a la Feria de San Marcos. Vamos a estar en la Feria de San Marcos el próximo fin de semana y muchísimas gracias a Berenice y un beso enorme porque es en serio, Punky. Gracias a este programa se ha difundido un poco más el trabajo de Jorge de la Peña y Cuenticuentos aquí en la ciudad. ¿Qué nos pasa alrededor? ¿Qué es lo que lograste? Que felicidades y la vida cristiana. Pues de repente Ok, perfecto, amigos, muchísimas gracias. Esto fue su programa La Charla. Denise Zamora, mi compañero Jorge Peña, nuestros amigos que participaron con muchísimos cursos y que nos permitieron muchísimas gracias y vamos a ver la que sigue. Adiós. Hey, everybody, todo el mundo tiene un ritmo que se mueve y del moro traigo Nada, muy bien para ti. Gracias. Muchas gracias por la charla. Espero que esta noche la charla a través de la radio.